Bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a tomar el tema, Ya está prendido. Hoy vamos a desarrollar el tema de poetas mexicanos. Ya en algún otro programa hablamos de poetas mujeres mexicanas. Hoy hablaremos de poetas hombres mexicanos. ¿Por qué me parece importante el tema? Porque al igual que en el caso de las mujeres, la tradición poética en México es muy grande, muy rica, muy variada. Y eso tiene que ver con la cultura de un pueblo, con la idea de cómo ese pueblo se apropia, maneja, domina el lenguaje, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de la poesía, de lo que la poesía significa en términos de la conexión con lo espiritual, con lo más profundo del ser humano, con la mística, con el erotismo, etcétera, ¿no? Entonces, la tradición poética es muy importante en México porque, insisto, muestra aspectos de cómo maneja su lenguaje y se asocia precisamente a una visión del mundo, a una cultura, a una cosmovisión incluso. La tradición poética es muy antigua también. En Mesoamérica había poetas del mundo náhuatl, Netzahualcóyotl era un gran poeta, y existía una tradición poética muy importante, y los poetas estaban asociados a los sabios, y había coloquios de sabios poetas en los que discutían cuestiones filosóficas, metafísicas, o lo que hoy llamaríamos filosófico, metafísicas, etcétera, ¿no? Entonces había una gran tradición, de tal manera que cuando llegaron los españoles se encontraron con esa gran tradición y hubo también algunos encuentros, coloquios entre sacerdotes católicos y sabios mesoamericanos, fundamentalmente en náhuatl, ¿no? En ese sentido, la Nueva España va a generar un proceso de fusión interesante, eso que llaman un mestizaje, en torno también a la cuestión literaria. Y, bueno, evidentemente Sor Juana va a ser la máxima representante de la poesía mexicana. Algún día dedicaremos todo un programa a Sor Juana, porque precisamente ella expresa, por un lado, el pensar de la fe, el pensar teológico, el pensar de una monja, pero también el pensar de una mujer que amaba la ciencia, el conocimiento, y que por tanto se dedicaba a estudiar y a tratar de comprender el universo, tratar de comprender a Dios, como en aquella época se pensaba que era fundamental. Entonces, en la Nueva España se va a desarrollar concursos de poetas. Va a haber una gran tradición y en las plazas públicas, en las festividades de distinto tipo, se convocaba a los poetas que quisieran participar. Y eran concursos algunas veces estructurados, en el sentido de que se les daba un tema previo y ellos llegaban con sus poesías, y en otras ocasiones eran totalmente espontáneos. Es decir, llegaban a la plaza, estaban todos en la plaza reunidos, la gente, los visitantes, los poetas, y se les daba un tema por parte de un jurado, y en ese momento tenían que componer los versos, la poesía, y participaban, y ganaba aquel que se consideraba que era mejor versificador. Estos concursos de poesía, decía, se llevaban a cabo prácticamente en toda la Nueva España, en las distintas festividades, y tenían por temas, obviamente, tópicos relacionados con esas festividades. Sin embargo, la mayoría, obviamente, tenían que ver con la fe, pero también había poemas de amor. Recordemos también que para la Nueva España el amor romántico era fundamental, y la misma Sor Juana en sus poemas es expresión de ese amor romántico, de ese amor cortés, como le llamó Octavio Paz. Entonces, se desarrollan estos concursos. Yo tengo la impresión de que el albur mexicano, los refranes y los dichos populares, así como los cancioneros populares de la Revolución, los corridos y demás, tienen como herencia estos concursos de poetas. Pero que corresponden más a la llamada cultura popular, porque los concursos de poetas eran para la clase culta, o lo que se consideraba la clase culta, mientras que
Los refranes, los dichos, los mismos albures pertenecen a ese otro sector social excluido de estos concursos, pero que también se apropiaba estas ideas y las vivenciaba de una manera diferente. Entonces, por ahí, en el desarrollo de la oralidad en la Nueva España, tenemos esas dos vetas, la de la cultura popular y la de la cultura culta, ¿no? Pero en ambos casos lo que encontramos es versificación. O sea, los albures suponen versificación, suponen rima, suponen manejo del lenguaje, de la misma manera que los dichos, los refranes y la canción popular. Después, cuando viene la independencia y el movimiento, obviamente la literatura y esto ya no tiene el gran auge, hasta la Revolución. Y en la Revolución Mexicana los corridos mexicanos van a ser fundamentales para ese impulso ideológico, artístico de la Revolución Mexicana, ¿no? Encontramos un montón de canciones y hoy en día todavía libros sobre el corrido mexicano, que también era una manera de versificar popularmente. Entonces lo que vemos es esta herencia de la poesía en términos de un manejo especial del lenguaje y que se va a expresar poéticamente en términos de una cultura culta en corridos y otro tipo de manifestaciones lingüísticas por la otra, por la cultura popular. Y en esa gran tradición, pues vamos a tener una cantidad enorme de poetas en México. Algunos que escribirán en prosa, como ya mencionamos a Rulfo, por ejemplo, que si bien escribe en prosa, prácticamente su escritura es poética, ¿no? Y otros que ya hemos comentado, como Octavio Paz, o el mismo Arreola, etc., ¿no? Aquí anoté, por ejemplo, Enrique Cuesta, Octavio Paz, Luis Sánchez, Elías Nandino, Efraín Huerta, Javier Villarrutia, Bonifaz Nuño, son algunos de la gran cantidad de poetas que existen en este país. Y quiero leerles algunos poemas y fragmentos de poemas. Carlos Pellicer, también un gran poeta mexicano, tiene por ejemplo este pequeño escrito, muy muy breve, que a mí me encanta mucho. Dice: un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Ven qué manera tan hermosa de hablar precisamente de un estado de ánimo en el que la alegría está ahí presente y el suspiro de esa emoción de la alegría se hunde, ¿no? Todo lo hemos hecho en algunas ocasiones cuando, qué bonito. Vemos un animal, un cachorro, una pareja, un beso, sentimos, etc. Y el suspiro aparece. Este poema se llama Deseos. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón. Beber la penumbra de una cosa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón. Ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción. Acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Fíjense qué hermosura, hablar de que nació en el trópico, que vivió en el trópico, que tiene la naturaleza del trópico prácticamente en la sangre, y entonces por eso tiene el color. Y desde ese color se expresa. Pero también entonces llega el momento en que dice: en algún momento dado poder dejar de tener ese color, poder expresarme de otra manera. Y entonces se identifica con el color y con el sol y con la parte luminosa de la vida, diríamos, ¿no? Por haber nacido en el trópico. Todos los que son del trópico comprenderán de mejor manera esto, ¿no? Porque los climas fríos, por ejemplo, tienden a la tristeza, tienden a la melancolía,
a generar estados de ánimo, de esa melancolía o de esa tristeza, ¿no? De un acallar el cuerpo, el alma, ¿no? De un estar tranquilo, de un meditar. En cambio, el trófico es luz, es alegría. Si pensamos en los grandes carnavales del mundo, pues son en zonas tropicales, precisamente, ¿no? El baile, la música, el color, los vestidos coloridos, tienen que ver con ese trópico. Otro gran poeta, Efraín Huerta. Cabe mencionar que de estos poetas hay muchas ediciones que pueden consultar. Por ejemplo, Efraín Huerta viene en ERA, ediciones, pero hay infinidad de ediciones en las que van a encontrar a estos grandes poetas mexicanos. Voy a leer un fragmento de un poema. La rosa primitiva. Escribo bajo el ala del ángel más perverso. La sombra de la lluvia y el sonreír de cobre de la niebla me conducen, oh estatuas, hacia un aire maduro, hacia donde se encierra la gran severidad de la belleza. Escribo las palabras y el penetrante nombre del poema, y no encuentro razón, flor que no sea la rosa primitiva de la ciudad que habito. Nunca el poema fue tan serio como hoy, y nunca el verso. Y más adelante dice, nunca digas a nadie que tienes la verdad en un puño, o que a tus plantas quieta perdura la virtud. Ama con sencillez como si nada. Sé dueño de tu infierno, propietario absoluto de tu deseo y tus ansias, de tu salud y tus odios. Fabrícate en secreto una ciudad sagrada. De esa fuerza que da precisamente la convicción de tener una identidad, de poseer algo, de ser alguien, como se dice comúnmente, ¿no? De estar convencido de ser ese alguien. Ya le he hablado aquí alguna vez de esta expresión de Nietzsche, de atrévete a ser el que eres. Bueno, atreverse a ser el que es precisamente supone esto, ¿no? Por eso dice Huerta, nunca digas a nadie que tienes la verdad en un puño, o que tus plantas quieta perdura la virtud. Ama con sencillez como si nada. En otro poema, Almida de Llano Amor, escribe, un hombre que ama golpea la húmeda tierra con los puños. No tiene otra cosa que hacer a esta hora del año, del mes de agosto. Golpear la tierra solamente, amar golpeadamente, húmedamente, a puño limpio, como alma limpia a la hora de las albas y de los precipicios. Nada se sabe aún amorosamente acerca del amor. Fíjense qué bonito cierra. Nada se sabe aún amorosamente acerca del amor. Y por eso el hombre golpea los puños, con los puños la arena. Porque no sabe del amor, pero está enamorado. No sabe del amor, pero siente ese afecto profundo, ¿no? Que a veces nos deja con la sensación de impotencia, ¿no? A veces nos deja con la sensación de estar felices y contentos. O sea, la cuestión del amor es que es uno de los afectos que tiene, yo diría, más altibajos de todos, ¿no? A veces nos sentimos acá, a veces nos sentimos acá cuando estamos enamorados, ¿no? Y no solo tiene que ver con si somos correspondidos, sino de qué manera nosotros somos capaces de amar a los otros. ¿Qué tanto entregamos, damos? ¿Qué tanto recibimos? En una historia de un escritor árabe, que por eso hicieron película que se llama Las flores del Corán, dice el personaje que cuando uno ama debe de ser feliz porque uno entrega. Y dice, lo que el otro haga con tu amor ya no te corresponde. Si lo aprovechas, si lo usas, si lo desecha, etcétera, ya no te pertenece. Lo que te queda a ti es precisamente que amaste, que supiste amar. En México, la tradición poética del amor cortés
sí tiene que ver con la espera de una correspondencia, ¿no? Por eso hay tantas canciones de, ¿cómo se dice? De tristeza, de abandono, de vamos a emborracharnos porque no nos aman, etcétera, etcétera. Otro gran poeta mexicano, Jaime Sabines, chapaneco, escribió una gran cantidad de poemas precisamente de amor. Voy a leer dos pequeños fragmentos. Con ganas de llorar. Con ganas de llorar, casi llorando, traigo a mi juventud sobre mis brazos, el paño de mi sangre en que reposa mi corazón esperanzado. Débil aquí, convaleciente, extraño, sordo a mi voz, marcado con un signo de espanto, llego a mi juventud como las hojas que el viento hace girar alrededor del árbol. Como llorar, llorar, otro de los sentimientos profundos del ser humano, ¿no? A veces lloramos de alegría, a veces lloramos de tristeza, pero el llanto forma parte a veces de una terapéutica del cuerpo, diríamos, de un cuerpo que se desahoga, que suelta, pero lo que la poesía logra es precisamente hacernos ver eso, hacernos ver que el mundo tiene múltiples facetas y que la racionalidad analítica no alcanza precisamente a comprender o a permitirnos comprender. Y entonces la racionalidad poética nos abre el mundo. Nos abre el mundo, como ya lo hemos comentado, que señala Octavio Paz, señalan varios poetas, ¿no? Pero la forma más directa de expresión del poeta pues, es precisamente su poesía. Es raro escuchar a un poeta analizar, reflexionar, etcétera, ¿no? Es más fácil ver que escribe poesía y que entonces a partir de esa poesía logra expresar sus sentimientos. Villaurrutia, también un excelente poeta, escribió muchos nocturnos. La poesía mexicana tiene como tradición los nocturnos, y los nocturnos tienen que ver con la muerte, con la sombra, con la noche. Entonces Villaurrutia escribió muchos nocturnos, al igual que Elías Nandino, por ejemplo, ¿no? O Efraín Huerta, o Gorostiza, ¿no? Él se llama Soneto del temor a Dios. Este miedo de verse cara a cara, de oír el timbre de tu voz radiante y de aspirar la emanación fragante de tu cuerpo intangible nos separa. ¿Cómo dejaste que desembarcara en otra orilla de tu amor distante? Arado estoy, inmóvil navegante, y el río de la angustia nos separa. Y no sé para qué, tendiendo redes, con palabras pretendo aprisionarte, sí, a medida que avanzan, retrocedes. Es inútil mi fiebre de alcanzarte, mientras tú mismo, que todo lo puedes, no vengas en mis redes a enredarte. Mientras más me acerco a Dios, más se aleja. Quiero enredarlo, quiero que esté aquí. Esa complejidad que me hace ver que la divinidad a veces se torna o nos parece inalcanzable, hasta que comprendemos que la divinidad está en nosotros y que lo único que nos está diciendo es: cuando empezaste a buscar es porque ya me habías encontrado, y ahora es mirar hacia adentro, ahora es voltear hacia adentro. Estoy buscando un poema de Villaurrutia, aquí está. Se llama Soledad, es un poema que a mí me gusta mucho. Dice: soledad, soledad, ¿cómo me miras desde los ojos de la mujer de ese cuadro? Cada día, todos los días, ¿cómo me miras con sus ojos hondos? Si me quejo, parece que sus ojos me quisieran decir que no estoy solo. Y cuando espero lo que nunca llega, me quisieran decir: aquí me tienes. Y cuando lloro, algunas veces lloro, también sus ojos se humedecen, ¿o será que los miro con los míos? Esta idea de la soledad, de haber perdido a un ser querido, en este caso, de sentir esa soledad, pero de sentir a veces que te está acompañando desde el cuadro,
que comprende tu dolor y que por eso te dice, aquí estoy. Pero también a veces, en otras ocasiones, sentir que nos falta totalmente, que a pesar de estar en el cuadro no está, diríamos, ¿no? Pero que al final de cuentas llegamos a ver que el llanto que observamos es el llanto del cuadro, es el llanto mío, que mira con mis ojos llorosos el cuadro. Bien, voy a terminar con un fragmento de un poema de José Gorostiza que se llama Muerte sin fin, que constituye precisamente parte de esa tradición de nocturnos que mencionaba hace rato, ¿no? Es un poema amplio, Muerte sin fin, es uno de los poemas más amplios que yo conozco. Solo en Octavio Paz he visto poemas tan extensos como este. Leo los primeros versos. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahito me descubro, en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Muerte sin fin, un poema que habla precisamente de la muerte, pero que no acaba, porque en nuestra cultura recordemos que la muerte está a nuestro lado, nos acompaña, vive con nosotros, y la celebramos en la noche de muertos, pero toda la vida sentimos que la muerte está ahí. A veces hablamos con nuestros muertos. Entonces, la poesía mexicana logra expresar todo esto y más. Hay infinidad de poetas contemporáneos, ¿no?, que en otra ocasión hablaremos de ellos. Muchas gracias.